Teresa creía en el amor que llega por paquetería. Cada caja que aterrizaba en el umbral de su coqueto apartamento en Madrid era una prueba tangible de que Alejandro, a cientos de kilómetros de distancia, pensaba en ella. El repartidor ya la saludaba por su nombre, cómplice involuntario de una relación construida a base de cartón, burbujas de plástico y promesas escritas en tarjetas perfumadas. Su romance era moderno, digital, pero para ella era más sólido que las paredes del edificio corporativo donde pasaba sus días. Era una analista de mercado brillante, una mujer de 30 y tantos años con una mirada soñadora que desmentía la férrea determinación con la que diseccionaba gráficos y proyecciones. Pero esa determinación se disolvía cada noche, frente a la pantalla de su laptop, donde el rostro de Alejandro le daba un motivo para creer que su vida, tan exitosa y tan solitaria, estaba a punto de completarse. El conflicto, aunque ella no lo supiera, vivía en la dirección del remitente. Esa línea de texto impresa en cada etiqueta era su único ancla al mundo físico de él. Un mundo que, después de casi un año, seguía siendo un misterio. «La obra en casa es interminable, mi amor», le decía él con una sonrisa cansada que a Teresa le partía el corazón. «No quiero que vengas y me veas viviendo entre polvo y ruido. Te mereces que todo esté perfecto para ti». Y ella le creía. ¿Por qué no iba a hacerlo? Sus palabras eran tan dulces como los bombones que le enviaba, sus excusas tan lógicas como los informes que ella preparaba en la oficina. Su rutina era un metrónomo de eficiencia y anhelo. Por la mañana se vestía con una elegancia profesional, trajes sastre que eran su armadura en un mundo de tiburones corporativos. Era respetada, incluso temida, por su capacidad para predecir tendencias. Sus colegas veían a la mujer de éxito, la que siempre tenía la respuesta correcta. No veían a la Teresa que, al llegar a casa, se quitaba los tacones y corría a revisar si había llegado un paquete, un pequeño altar de cartón que validaba su espera. Su red de apoyo se limitaba a un par de amigas que escuchaban sus historias con una mezcla de envidia y escepticismo. «Un año a distancia es mucho, Tere», le dijo una vez Laura, mientras tomaban un vino. «¿Nunca te parece raro que siempre sea él quien ponga las excusas para que no vayas?» Teresa se tensó, una reacción casi imperceptible. «No es raro, es considerado. Alejandro es un perfeccionista. Quiere que nuestro primer fin de semana en su casa sea de película, no una pesadilla de construcción». Defendía su historia con la misma vehemencia con la que defendía sus estrategias de mercado, porque dudar de Alejandro era como admitir que su inversión más grande, la emocional, estaba en riesgo. Soñaba con un futuro sencillo y luminoso. Imaginaba sus vidas juntas en esa casa misteriosa, finalmente terminada. Él preparando el desayuno mientras ella leía las noticias en una tablet, el olor a café mezclándose con el sol de la mañana, pequeños detalles, escenas cotidianas que para ella eran el trofeo final. Su trabajo, aunque le apasionaba, era solo un puente hacia esa vida, un medio para un fin que tenía nombre y apellido: Alejandro. La estabilidad de su mundo se sentía inquebrantable. Tenía un buen sueldo, un apartamento que adoraba y un amor que, aunque lejano, parecía llenar todos los vacíos. Pero las grietas, finas como un cabello, comenzaban a aparecer. A veces, durante sus videollamadas, él parecía distraído, su mirada se desviaba hacia un punto fuera de cámara y su sonrisa no llegaba a sus ojos. «¿Todo bien, mi amor?», preguntaba ella. «Sí, solo cansado del trabajo», respondía él, y cambiaba de tema rápidamente, preguntándole por su día, haciéndola sentir el centro de su universo otra vez. Una noche, la llamada se cortó abruptamente. Se escuchó una voz de fondo, una voz femenina, antes de que la pantalla se quedara en negro. El corazón de Teresa se detuvo por un segundo.
Le envió un mensaje de inmediato. ¿Pasó algo? La respuesta tardó casi 1 hora en llegar. Perdona, mi vida. Se fue el internet. Era la televisión. Dejé las noticias puestas. Ella respiró hondo, sintiendo cómo el alivio disolvía el nudo en su estómago. Era lógico. Era una explicación razonable. Se obligó a creerlo, aferrándose a la normalidad como un náufrago a una tabla. Minimizar, racionalizar, esa era su estrategia de defensa. No podía permitirse que la duda envenenara lo único que le daba esperanza. El aniversario se acercaba. 1 año. 365 días de amor a través de una pantalla. El anhelo se había vuelto un dolor físico, una presión en el pecho que ya no podía ignorar. Quería sentir su abrazo, oler su perfume, comprobar que el hombre de la pantalla era real, de carne y hueso. La idea floreció en su mente una tarde, mientras miraba por la ventana de su oficina la vibrante vida de Madrid. La gente caminaba junta, reía, se tocaba, y ella estaba allí, sola, esperando. La decisión fue un impulso, una rebelión contra la pasividad. Si él no podía venir, ella iría. Rompería la barrera digital, le daría la sorpresa de su vida. La excusa de la obra interminable ya no sonaba a consideración, sino a un muro que ella misma tenía que derribar. Entró en la web de la compañía de trenes, sus dedos temblando ligeramente sobre el teclado. Buscó la dirección del remitente en la última caja que había recibido, la de un elegante reloj que ahora llevaba en su muñeca. Introdujo la ciudad, la calle, el número. Compró el billete. El viaje fue una sinfonía de nervios y fantasías. Cada kilómetro que el tren devoraba la acercaba al momento que había ensayado 1000 veces en su mente. Imaginaba su cara de sorpresa, la sonrisa incrédula transformándose en pura alegría. El abrazo, ese abrazo perfecto que lo arreglaría todo, que borraría la distancia y las dudas. Sostenía su teléfono, resistiendo la tentación de escribirle, de arruinar el plan. Se sentía audaz, romántica, la protagonista de su propia película. Al llegar a la estación, un taxi la llevó a una zona residencial elegante, con casas impecables y jardines cuidados. El corazón le latía con la fuerza de un tambor. Se bajó frente al número que conocía de memoria. La casa era preciosa, mucho más bonita de lo que había imaginado. No había señales de ninguna obra. El jardín estaba perfecto, los geranios florecían en las ventanas. Una pequeña bicicleta infantil yacía volcada en el césped. Quizás de algún sobrino. Pensó rápidamente, apartando la imagen de su mente. Caminó por el sendero de piedra, ensayando su sonrisa más radiante. Se arregló el pelo, alisó su vestido, levantó la mano y tocó el timbre. El sonido resonó en el silencio de la tarde y en el interior de su pecho. Esperó, conteniendo la respiración, escuchando los pasos que se acercaban a la puerta. Este era el momento, el principio de todo. La puerta se abrió y su universo se hizo añicos. No era Alejandro. La mujer que sostenía la puerta tenía una mirada cansada pero amable, y en sus brazos acunaba a un bebé envuelto en una manta azul pálido. El aire se escapó de los pulmones de Teresa en un silbido inaudible. El regalo que traía en las manos, una primera edición de un libro que él había mencionado querer, de repente pesaba como plomo. Forzó una sonrisa, una máscara frágil que sentía resquebrajarse. «Hola, disculpa. Busco a Alejandro». Su voz sonó extraña, lejana, como si perteneciera a otra persona. La mujer le devolvió una sonrisa genuina, una que no tenía idea de la bomba que estaba a punto de detonar. «Ah, Teresa, Alejandro me ha hablado mucho de ti. Dice que eres la empleada más prometedora de la oficina de Madrid». Hizo una pausa, meciendo suavemente al bebé. «Soy su esposa, Clara. Esposa». La palabra no fue un grito, no fue un golpe. Fue un veneno lento que se deslizó por sus venas, helando cada célula de su cuerpo.
El mundo de Teresa se inclinó sobre su eje. Los colores del jardín se volvieron opacos. El canto de los pájaros se convirtió en un zumbido agudo en sus oídos. Sus manos comenzaron a temblar, casi soltando el libro. No dijo nada. No podía. Las palabras se habían atascado en su garganta, ahogadas por la traición. Clara la miró, su expresión cambiando de la amabilidad a la confusión. ¿Estás bien? Pareces pálida. Teresa solo pudo negar con la cabeza, dando un paso atrás, tropezando con sus propios pies. Se dio la vuelta sin una palabra de despedida y caminó, casi corrió, alejándose de esa casa perfecta, de esa vida perfecta que nunca fue suya. Cada paso era un martillazo en su pecho. No lloró. El shock era un dique que contenía un océano de dolor. El viaje de regreso a Madrid fue un borrón de paisajes indiferentes y agonía silenciosa. Sentada junto a la ventana del tren, veía su propio reflejo superpuesto al mundo que pasaba a toda velocidad. El rostro de una extraña, una tonta con los ojos vacíos. Cada promesa de Alejandro, cada te amo susurrado por la pantalla, ahora resonaba en su mente como una burla cruel. La obra interminable no era en la casa, la obra era ella. Él la había estado construyendo y demoliendo a su antojo. Llegó a su apartamento y la soledad la golpeó como una pared. Cada regalo, cada caja cuidadosamente guardada, cada tarjeta perfumada, era ahora una prueba del crimen. Eran reliquias de una mentira. Se sentó en el suelo, rodeada por los escombros de su amor, y finalmente el dique se rompió. El llanto fue visceral, un sonido gutural de un animal herido, un lamento por la mujer que había sido esa mañana tan llena de esperanza. Pero el verdadero terror llegó el lunes. Su santuario, su oficina, el lugar donde era fuerte, competente e invencible, se había transformado en el escenario de su humillación. Alejandro no era solo un mentiroso, era su jefe. El hombre que le había destrozado la vida personal era el mismo que tenía el poder de destruir su carrera profesional. Entrar en el edificio fue una tortura. Cada saludo de un colega se sentía como una acusación. Lo sabían. Se reían de ella a sus espaldas. La paranoia era un veneno que se extendía rápidamente. Se sentó en su escritorio, la pantalla de su computadora un espejo de su propia derrota. Entonces llegó un correo electrónico de él. Asunto: revisión de proyecciones Q3. Su corazón se detuvo. Sus manos temblaron sobre el teclado. Abrirlo se sintió como tocar un metal al rojo vivo. Su nombre en la pantalla era una marca de hierro candente. Los días siguientes fueron un infierno. Vivía con un nudo constante en el estómago, saltando cada vez que el teléfono sonaba, evitando las áreas comunes por miedo a encontrárselo. Se sentía expuesta, frágil, despojada de su armadura profesional. La brillante analista de mercado había sido reemplazada por una mujer que luchaba por no romperse en pedazos en el baño. La tentación de renunciar era abrumadora. Huir, desaparecer, borrar todo rastro de su existencia en esa empresa y empezar de nuevo en otro lugar, donde nadie conociera su vergüenza. Una noche, después de otra jornada de tensión insoportable, se miró al espejo del baño. Vio las ojeras, los ojos enrojecidos, los hombros caídos de una víctima, y odió lo que vio. Odió la mujer rota que Alejandro había creado, pero debajo de esa capa de dolor algo parpadeó, un destello de la vieja determinación. La furia, una ira fría y lúcida, comenzó a subir desde lo más profundo de su ser, desplazando a la tristeza. No iba a huir, no le daría esa satisfacción. Él le había quitado su corazón, pero no le quitaría su carrera. No le permitiría reducirla a una nota a pie de página en su historia de engaños. En ese momento, frente a su propio reflejo, tomó una decisión. Su estrategia no sería el escándalo, sería la excelencia.
Se secó las lágrimas con rabia. Si él quería ver a la empleada más prometedora, le iba a dar a la profesional más brillante que jamás hubiera conocido. Se sumergiría en el trabajo con una ferocidad que nadie había visto antes. Cada informe no sería bueno. Sería impecable. Cada presentación no sería convincente, sería irrefutable. Convertiría su talento en un arma. Cada éxito sería un misil silencioso, una declaración de su valor, obligándolo a reconocerla no como la amante engañada, sino como el activo más indispensable de su empresa. Un activo que no podría permitirse perder. Su campo de batalla sería la sala de juntas, y ella no iba a perder. Iba a luchar por ese ascenso que se estaba discutiendo, el que la pondría cara a cara con él, no como su subordinada, sino como su igual. La reconstrucción había comenzado. El amanecer ya no era una promesa, era una declaración de guerra. Teresa dejó de mirar por la ventana esperando al repartidor. Ahora, su primera vista era la pantalla de su laptop, encendida antes de que el sol tiñera de gris el cielo de Madrid. El café, antes un ritual placentero, se convirtió en combustible, negro y amargo. Lo bebía de pie, en la cocina, mientras su mente ya estaba desglosando cifras, identificando patrones, construyendo fortalezas de datos donde antes solo había castillos en el aire. Se vestía con una precisión casi militar. Sus trajes sastre ya no eran para impresionar, eran una armadura. Su maquillaje, impecable, una máscara. Nadie en la oficina notaría la tormenta que rugía dentro de ella. Solo verían la calma letal de su eficiencia. Los primeros días fueron una prueba de nervios. Cada vez que su teléfono vibraba con un correo, su corazón daba un vuelco. Pero los mensajes de Alejandro no eran disculpas ni explicaciones. Eran órdenes de trabajo, solicitudes de informes, una normalidad tan brutal que la dejaba sin aliento. Él actuaba como si nada hubiera pasado, como si el fin de semana no hubiera existido. Y esa negación, esa cobardía corporativa, fue la chispa final que encendió su furia en un incendio controlado. Dejó de evitarlo en los pasillos. Comenzó a mirarlo a los ojos cuando se cruzaban, ofreciendo un gélido y profesional «Buenos días, Alejandro», que lo dejaba visiblemente descolocado. La víctima había dejado de actuar como tal. Él intentó acorralarla. Una tarde la esperó cerca del ascensor. «Teresa, tenemos que hablar», dijo en voz baja, con un atisbo de la falsa intimidad que antes la derretía. Ella ni siquiera se detuvo. «Ahora no puedo. Tengo una entrega urgente para dirección», respondió, su voz tan plana como un electrocardiograma detenido. Lo vio quedarse atrás, confundido, impotente. Por primera vez en meses, sintió una punzada de poder. Le había negado el acceso a su dolor. Su sufrimiento ya no era un recurso que él pudiera gestionar. La oportunidad llegó envuelta en crisis. Un cliente clave amenazaba con romper su contrato, insatisfecho con las proyecciones de mercado que el equipo de Alejandro había presentado. Cundió el pánico en la planta de dirección. Mientras otros veían un desastre, Teresa vio una apertura. Pasó 2 noches sin dormir, reanalizando cada dato, cruzando variables que nadie había considerado, construyendo un contraanálisis desde cero. No pidió permiso. El viernes por la mañana envió un correo a toda la junta directiva con Alejandro en copia. Asunto: propuesta de reestructuración estratégica para la cuenta X, análisis de riesgo y oportunidad. Fue una bomba. La convocaron a una reunión de emergencia esa misma tarde. Entró en la sala de juntas, un espacio que siempre le había parecido intimidante, y sintió que el suelo bajo sus pies era firme por primera vez. Estaban todos, los directores, los vicepresidentes y, en la cabecera de la mesa, Alejandro, con el rostro contraído en una máscara de incredulidad. Teresa no usó notas. Habló con una claridad y una convicción que silenció la sala.
No presentó datos, contó una historia. La historia de cómo salvar esa cuenta, de cómo convertir una crisis en la mayor victoria del año para la empresa. Cada gráfico que proyectaba era una evidencia de su superioridad. Cada palabra, un clavo en el ataúd de la incompetencia de él. No lo miró ni una sola vez, pero sentía su mirada ardiendo sobre ella. Cuando terminó, un silencio denso llenó el aire. El CEO, un hombre mayor de pocas palabras, fue el primero en hablar. Señorita, dudó, mirando sus papeles. Teresa, dijo ella, su voz firme. Señorita Teresa, esto es brillante, absolutamente brillante. La victoria fue inmediata y total. Le asignaron el control total de la cuenta, dándole un equipo y un presupuesto que la convertían de facto en una directora de proyecto. Su antigua mesa quedó vacía. Se mudó a un despacho con paredes de cristal en el mismo pasillo que él. La Guerra Fría había comenzado y ella acababa de desplegar su arsenal nuclear. La reconstrucción no fue solo profesional. Empezó a recuperar pequeños trozos de su vida. Volvió a llamar a Laura, su amiga, y por primera vez le contó todo, sin adornos, sin excusas. El llanto fue catártico, pero esta vez no era el llanto de una víctima, sino el de una guerrera curando sus heridas. Se deshizo de cada regalo, de cada tarjeta. Metió todo en cajas y lo dejó junto a un contenedor, sintiendo cómo se liberaba de un peso fantasmal. Empezó a correr por las mañanas, canalizando la rabia y la ansiedad en el asfalto del Parque del Retiro, sintiendo sus pulmones arder, su cuerpo vivo y fuerte. Su trabajo se volvió su obra maestra. No solo salvó la cuenta, sino que la hizo crecer un 30% en 6 meses. Su nombre empezó a sonar en los pasillos, no como un rumor, sino con respeto. Se convirtió en una leyenda silenciosa, la analista que había desafiado a la dirección y había ganado. Ya no era la empleada prometedora de Alejandro, era Teresa, y su nombre era suficiente. El ascenso oficial llegó en otoño. Crearon un nuevo departamento de innovación de mercado y la nombraron directora. Ahora era su par. Tenía el mismo rango, el mismo poder de decisión. La primera reunión de la junta directiva con su nuevo cargo fue el verdadero clímax. Entró y tomó su asiento en la gran mesa de caoba. Él ya estaba allí, al otro lado. Sus miradas se cruzaron por encima de las botellas de agua y los blocs de notas. Él esperaba ver rencor, dolor, quizás una sombra de triunfo. No encontró nada de eso. La mirada de Teresa era serena, impenetrable, fría como el acero. Era la mirada de una igual. En ese instante, Alejandro comprendió la magnitud de su error. No había roto a una soñadora. Había forjado a una reina. Ella no necesitaba decir nada. Su presencia en esa silla era la declaración más poderosa de todas. Le había quitado su amor y ella, a cambio, había conquistado su mundo. La dignidad no se la había devuelto nadie. La había reconstruido ella misma, pieza por pieza, con los escombros de la traición. Y ahora era inexpugnable. Comenta de qué país estás viendo este vídeo. Y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal. El amanecer ya no era una promesa. Era una declaración de guerra. Teresa dejó de mirar por la ventana, esperando al repartidor. Ahora, su primera vista era la pantalla de su laptop, encendida antes de que el sol tiñera de gris el cielo de Madrid. El café, antes un ritual placentero, se convirtió en combustible, negro y amargo. Lo bebía de pie, en la cocina, mientras su mente ya estaba desglosando cifras, identificando patrones, construyendo fortalezas de datos donde antes solo había castillos en el aire. Se vestía con una precisión casi militar. Sus trajes sastre ya no eran para impresionar, eran una armadura. Su maquillaje, impecable, una máscara.
Nadie en la oficina notaría la tormenta que rugía dentro de ella. Solo verían la calma letal de su eficiencia. Los primeros días fueron una prueba de nervios. Cada vez que su teléfono vibraba con un correo, su corazón daba un vuelco. Pero los mensajes de Alejandro no eran disculpas ni explicaciones, eran órdenes de trabajo, solicitudes de informes, una normalidad tan brutal que la dejaba sin aliento. Él actuaba como si nada hubiera pasado, como si el fin de semana no hubiera existido. Y esa negación, esa cobardía corporativa fue la chispa final que encendió su furia en un incendio controlado. Dejó de evitarlo en los pasillos. Comenzó a mirarlo a los ojos cuando se cruzaban, ofreciendo un gélido y profesional «Buenos días, Alejandro», que lo dejaba visiblemente descolocado. La víctima había dejado de actuar como tal. Él intentó acorralarla. Una tarde la esperó cerca del ascensor. «Teresa, tenemos que hablar», dijo en voz baja, con un atisbo de la falsa intimidad que antes la derretía. Ella ni siquiera se detuvo. «Ahora no puedo. Tengo una entrega urgente para dirección», respondió, su voz tan plana como un electrocardiograma detenido. Lo vio quedarse atrás, confundido, impotente. Por primera vez en meses sintió una punzada de poder. Le había negado el acceso a su dolor. Su sufrimiento ya no era un recurso que él pudiera gestionar. La oportunidad llegó envuelta en crisis. Un cliente clave amenazaba con romper su contrato, insatisfecho con las proyecciones de mercado que el equipo de Alejandro había presentado. Cundió el pánico en la planta de dirección. Mientras otros veían un desastre, Teresa vio una apertura. Pasó 2 noches sin dormir, reanalizando cada dato, cruzando variables que nadie había considerado, construyendo un contraanálisis desde cero. No pidió permiso. El viernes por la mañana envió un correo a toda la junta directiva con Alejandro en copia. Asunto: propuesta de reestructuración estratégica para la cuenta X, análisis de riesgo y oportunidad. Fue una bomba. La convocaron a una reunión de emergencia esa misma tarde. Entró en la sala de juntas, un espacio que siempre le había parecido intimidante, y sintió que el suelo bajo sus pies era firme por primera vez. Estaban todos, los directores, los vicepresidentes, y en la cabecera de la mesa, Alejandro, con el rostro contraído en una máscara de incredulidad. Teresa no usó notas. Habló con una claridad y una convicción que silenció la sala. No presentó datos, contó una historia. La historia de cómo salvar esa cuenta, de cómo convertir una crisis en la mayor victoria del año para la empresa. Cada gráfico que proyectaba era una evidencia de su superioridad. Cada palabra, un clavo en el ataúd de la incompetencia de él. No lo miró ni una sola vez, pero sentía su mirada ardiendo sobre ella. Cuando terminó, un silencio denso llenó el aire. El CEO, un hombre mayor de pocas palabras, fue el primero en hablar. «Señorita», dudó, mirando sus papeles. «Teresa», dijo ella, su voz firme. «Señorita Teresa, esto es brillante, absolutamente brillante». La victoria fue inmediata y total. Le asignaron el control total de la cuenta, dándole un equipo y un presupuesto que la convertían de facto en una directora de proyecto. Su antigua mesa quedó vacía. Se mudó a un despacho con paredes de cristal, en el mismo pasillo que él. La Guerra Fría había comenzado y ella acababa de desplegar su arsenal nuclear. La reconstrucción no fue solo profesional. Empezó a recuperar pequeños trozos de su vida. Volvió a llamar a Laura, su amiga, y por primera vez le contó todo, sin adornos, sin excusas. El llanto fue catártico, pero esta vez no era el llanto de una víctima, sino el de una guerrera curando sus heridas. Se deshizo de cada regalo, de cada tarjeta, metió todo en cajas y lo dejó junto a un contenedor, sintiendo cómo se liberaba de un peso fantasmal.
Empezó a correr por las mañanas, canalizando la rabia y la ansiedad en el asfalto del parque del Snow. Retiro, sintiendo sus pulmones arder, su cuerpo vivo y fuerte. Su trabajo se volvió su obra maestra. No solo salvó la cuenta, sino que la hizo crecer un 30% en 6 meses. Su nombre empezó a sonar en los pasillos, no como un rumor, sino con respeto. Se convirtió en una leyenda silenciosa, la analista que había desafiado a la dirección y había ganado. Ya no era la empleada prometedora de Alejandro, era Teresa, y su nombre era suficiente. El ascenso oficial llegó en otoño. Crearon un nuevo departamento de innovación de mercado y la nombraron directora. Ahora era su par. Tenía el mismo rango, el mismo poder de decisión. La primera reunión de la junta directiva con su nuevo cargo fue el verdadero clímax. Entró y tomó su asiento en la gran mesa de caoba. Él ya estaba allí, al otro lado. Sus miradas se cruzaron por encima de las botellas de agua y los blocs de notas. Él esperaba ver rencor, dolor, quizás una sombra de triunfo. No encontró nada de eso. La mirada de Teresa era serena, impenetrable, fría como el acero. Era la mirada de una igual. En ese instante Alejandro comprendió la magnitud de su error. No había roto a una soñadora, había forjado a una reina. Ella no necesitaba decir nada. Su presencia en esa silla era la declaración más poderosa de todas. Le había quitado su amor, y ella, a cambio, había conquistado su mundo. La dignidad no se la había devuelto nadie. La había reconstruido ella misma, pieza por pieza, con los escombros de la traición. Y ahora era inexpugnable. Esa noche, Teresa no celebró. Se quedó en su nuevo despacho hasta tarde, no por trabajo, sino para habitar su victoria. El silencio de la oficina vacía era una sinfonía. Miraba las luces de Madrid a través de la pared de cristal, una ciudad que ahora parecía estar a sus pies. Había ganado. La batalla había terminado. Por primera vez en meses, sintió una paz profunda, el tipo de paz que llega después de una larga guerra. Se recostó en su silla de cuero, cerró los ojos y respiró hondo. Se sentía libre. Fue entonces cuando su teléfono, reposando sobre la mesa de caoba, vibró. Una vibración corta y discreta que, sin embargo, rasgó el silencio como un grito. Abrió los ojos, molesta por la interrupción. La pantalla se iluminó. Un mensaje de un número desconocido. Su primera reacción fue ignorarlo, probablemente spam, pero algo la detuvo. Una extraña premonición. Deslizó el dedo por la pantalla y el mundo que acababa de reconstruir con tanto esfuerzo volvió a temblar. El mensaje era corto, pero cada palabra pesaba 1 tonelada. Teresa, soy Clara. Necesitamos hablar. Hay algo sobre Alejandro y la empresa que no sabes, y creo que ambas corremos peligro. Clara. Su nombre en la pantalla fue como un fantasma apareciendo en medio de la habitación. Un escalofrío le recorrió la espalda, borrando de un plumazo la sensación de paz. El corazón, que había aprendido a latir a un ritmo tranquilo, se desbocó de nuevo. ¿Peligro? ¿Ambas? Su mente, entrenada para analizar amenazas de mercado, ahora se enfrentaba a una de un tipo muy diferente. Su primera reacción fue un impulso de rabia. ¿Qué quería esa mujer? ¿Venir a remover el pasado justo ahora que ella había encontrado su lugar? ¿Era una trampa de Alejandro, un nuevo intento de desestabilizarla? Pensó en bloquear el número, en borrar el mensaje, en fingir que nunca lo había recibido. Podía hacerlo. Podía seguir con su vida, atrincherada en su fortaleza de éxito. Pero la palabra peligro se quedó flotando en su mente. No era quiero una disculpa, no era aléjate de mi marido, era corremos peligro. Había una urgencia, un miedo compartido en esa frase que sonaba demasiado real. La Teresa de antes, la soñadora, habría entrado en pánico. La Teresa de ahora, la estratega,
Vio las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. Clara era la víctima principal en todo esto, la esposa engañada. ¿Por qué la contactaría a ella, la otra mujer, para advertirle de un peligro? Solo había una respuesta, lógica. La amenaza era más grande que la traición personal que las separaba. Era algo que las unía. Miró el mensaje de nuevo. La cobardía le susurraba que lo ignorara, pero la mujer que había mirado a Alejandro a los ojos en esa sala de juntas sin pestañear no era una cobarde. Tomó el teléfono, sus dedos firmes, sin el temblor de antaño. No preguntó ¿qué pasa? Ni ¿por qué? No le dio a Clara el control de la conversación. Escribió solo 2 palabras, una orden, una condición, ¿dónde y cuándo? La respuesta fue casi inmediata, como si Clara hubiera estado esperando, conteniendo la respiración al otro lado de la línea. Mañana, a las 10, en el café del Jardín Botánico, la terraza de afuera, estaré sola. El Jardín Botánico, un lugar público, abierto, neutral. Una elección inteligente. Teresa asintió para sí misma. Esta no era la mujer frágil que había visto en la puerta. Esta era una mujer que también estaba moviendo sus piezas. Apagó la pantalla del teléfono y lo dejó sobre la mesa. La guerra no había terminado, solo había cambiado de campo de batalla, y mañana, por primera vez, se encontraría cara a cara no con su enemigo, sino con su inesperada y desconocida aliada. La noche madrileña, a través del cristal, de repente parecía mucho más oscura. El aire en la terraza del Jardín Botánico era fresco, olía a tierra húmeda y a flores de invierno. Un escenario demasiado pacífico para la tormenta que se avecinaba. Teresa llegó 5 minutos antes, eligió una mesa apartada y pidió un café que no tocaría. Vio a Clara acercarse, empujando un cochecito de bebé. No era la mujer amable y sonriente de la puerta. Era una sombra de ella, con ojeras profundas y un miedo palpable en la forma en que sus ojos escaneaban el entorno. «Gracias por venir», dijo Clara, su voz apenas un susurro. No hubo presentaciones, no hubo rodeos. El tiempo para las sutilezas había terminado. Alejandro no es solo un infiel, Teresa, es un ladrón. Teresa la escuchó sin interrumpir. Su mente de 1900 analista procesando cada palabra, conectando puntos que antes no tenían sentido. Clara le habló de facturas falsas, de proyectos fantasma, de una contabilidad paralela que había descubierto por accidente en su laptop personal. Le contó que los regalos, esas pruebas de amor que Teresa atesoraba, eran compras corporativas, lujos pagados con el dinero que él desviaba de la empresa. La obra interminable era una mentira para justificar gastos inexistentes. Alejandro no solo había construido una doble vida sentimental, había construido un imperio fraudulento sobre los cimientos de la compañía. Descubrió que yo sabía, continuó Clara, sus manos temblando al agarrar su taza de té. Me amenazó. Dijo que si hablaba me destruiría, que me quitaría al niño. Pero sé que él está acorralado, está cometiendo errores. Por eso te contacté. Tú estás adentro, tienes acceso. Yo tengo las contraseñas de sus cuentas personales, los nombres de las empresas fantasma que usa. Sola no puedo hacer nada, pero juntas. La propuesta quedó flotando en el aire frío de la mañana. Una alianza impensable, la esposa y la otra mujer, unidas no por el perdón, sino por la supervivencia. Teresa miró a Clara y por primera vez no vio a su rival. Vio a otra víctima, a una madre aterrorizada luchando por su hijo, y en sus ojos vio el mismo destello de furia que la había salvado a ella. La decisión no fue difícil, fue inevitable. Dime todo lo que sabes, dijo Teresa, su voz firme, la de una directora, tomando el control. Vamos a necesitar un plan. Lo que siguió fue una operación de inteligencia silenciosa y letal. Durante semanas, las dos mujeres se comunicaron a través de aplicaciones de mensajería encriptada. Clara
Desde la prisión dorada de su casa, se convirtió en la fuente de inteligencia, fotografías de extractos bancarios, nombres, fechas. Teresa, desde su despacho con paredes de cristal, se convirtió en la analista de campo. Usó su nuevo nivel de acceso para auditar discretamente los proyectos que Alejandro había supervisado. Cruzó datos, siguió el rastro del dinero, encontrando las anomalías, las grietas en la fachada perfecta que él había construido. Fue un juego peligroso. Cada día en la oficina era un acto de equilibrio sobre la cuerda floja. Alejandro la observaba, su mirada una mezcla de deseo frustrado y creciente sospecha. Sentía que el poder se le escapaba, pero no entendía cómo. Teresa se mantuvo impasible, profesional, su rostro una máscara de serenidad, mientras por dentro su corazón latía al ritmo de una bomba de tiempo. La prueba definitiva llegó en forma de una transferencia a una cuenta offshore, programada para el final del trimestre fiscal. Era el golpe final de Alejandro, el dinero con el que planeaba desaparecer. Tenían una ventana de 48 horas para actuar. Teresa no fue a recursos humanos, no fue a la policía. Solicitó una reunión de emergencia con el CEO, solo ellos dos, en la sobria elegancia de la oficina principal. Con Penuncis, la ciudad de Madrid extendiéndose a sus pies, Teresa no presentó una acusación, presentó un caso de negocio, desplegó un informe impecable, lleno de gráficos, tablas y pruebas irrefutables. No habló de traición ni de corazones rotos. Habló de riesgo financiero, de brechas de seguridad y de responsabilidad fiduciaria. Expuso el fraude con la misma precisión clínica con la que una vez había expuesto una tendencia de mercado. El CEO la escuchó en un silencio sepulcral, su rostro endureciéndose con cada página que ella pasaba. Cuando terminó, él no dijo nada durante un largo minuto. Finalmente, levantó el teléfono de su escritorio. «Seguridad», dijo con una voz gélida. «Necesito que escolten al señor Alejandro fuera del edificio, inmediatamente, y cancelen todos sus accesos». Teresa no se quedó a ver el espectáculo. Salió de la oficina del CEO y caminó de regreso a la suya, sin mirar atrás. El sonido de la conmoción en el pasillo, la voz de Alejandro protestando con incredulidad, fue solo un ruido de fondo. La guerra había terminado, y esta vez la victoria era absoluta. Un año después, el despacho de Teresa ya no era el de una directora, era el de la vicepresidenta de operaciones para Europa. La oficina de Alejandro, ahora la suya, era más grande, con una vista aún más impresionante, pero ella rara vez se detenía a mirarla. Su enfoque había cambiado. La empresa, limpia de corrupción, prosperaba bajo su nueva estrategia. Se había ganado no solo el respeto, sino la lealtad de su equipo. Una tarde, mientras revisaba los planos para una nueva guardería para los empleados, una de sus primeras iniciativas, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una sola fotografía. Era Clara, en una playa soleada, con su hijo en brazos que ya caminaba. Ambas sonreían a la cámara, una sonrisa genuina, libre de miedo. No había ninguna nota. No era necesaria. Teresa colocó la foto en un discreto rincón de su escritorio. Era un recordatorio, no de la traición, sino de la fuerza que puede nacer de las alianzas más inesperadas. Se dio cuenta de que ya no pensaba en Alejandro. Su recuerdo se había desvanecido, reducido a una anécdota, a una lección aprendida de la forma más dura. Había creído que el amor llegaba por paquetería, en cajas atadas con promesas. Ahora sabía que el verdadero amor, el amor propio, no se recibe, se construye, se defiende y a veces se reconstruye desde las cenizas, más fuerte e inquebrantable que antes. Salió de la oficina, el sol de la tarde bañando su rostro. Ya no esperaba que nadie le completara la vida, porque por primera vez se sentía completa por sí misma. Su historia no era sobre un corazón roto, era sobre una mujer que, al perderlo todo,
encontró el coraje para reclamar mucho más de lo que jamás había soñado. Comenta desde qué país estás viendo este video y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.